Cordial saludo, mis apreciados hermanos, muy buenos días. Estamos aquí dispuestos para estudiar y repasar la lección número 11 de nuestra escuela sabática. Así que en esta ocasión estamos aquí con nuestro hermano Andersi y el hermano Willy, muy conocido aquí en la iglesia de Jardín. Estamos listos para iniciar este repaso, así que les invitamos para que donde ustedes estén, puedan estar allí conectaditos, puedan también tener su Biblia, el folleto de escuela sabática y podamos participar de este repaso. Quiero invitarlos para que oremos y le voy a pedir aquí al hermano Willy que por favor tenga la oración para iniciar. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu santo nombre, Señor. Y en este momento que vamos a hacer el repaso de la lección y a extraer ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que tú guíes nuestras mentes, que ponga las palabras correctas. Y antes de que esto suceda, Padre Santo, limpia nuestras faltas, que la sangre preciosa de tu Hijo nos limpie de todo pecado, de tal manera que podamos recibir la unción de tu Santo Espíritu. Bendiciones que pedimos, ya agradecemos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema de esta semana, de esta lección, pues es una lección bastante interesante que nos viene hablando y nos da unas claves muy importantes acerca de la resolución de conflictos, ¿sí? En nuestra iglesia, en una comunidad, siempre, aunque no lo deseemos, van a haber diferencias, dificultades, ¿sí? Todos venimos de culturas diferentes, edades diferentes, razas. Exactamente, y es normal que se presenten algunas diferencias y que en ocasiones pues también hayan algunos malentendidos. Sin embargo, pues la Biblia, la palabra de Dios nos muestra y nos enseña a través de esta lección cómo nosotros podemos manejar este tipo de situaciones con sabiduría, con calma. Y de hecho pues el versículo inicial nos viene hablando de eso en Proverbios 15:1, donde nos dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Interesante, ¿no, hermano Andersi? Entonces, bueno, yo tengo una pregunta para iniciar, aquí pues obviamente para ustedes y también para los hermanos que nos acompañan allí en la transmisión. ¿Te has sentido tentado alguna vez a abandonar la iglesia por algún malentendido, por alguna situación con algún hermano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se han sentido tentados en algún momento a decir: no vuelvo más a esta iglesia porque tuve esta diferencia con este hermano, no pude solucionarlo y para evitar peores cosas, pues prefiero irme? ¿Les ha pasado algo? No tanto como abandonar la iglesia, pero sí cuando hay conflictos que no se solucionan, es mejor para la salud uno como tratar de buscar opciones. No sé si le ha pasado a Willy. Pues dentro de la iglesia yo nunca he sentido eso, porque cuando yo entré a la iglesia iba con la premisa de que yo venía era por Jesús. Es decir, yo de antemano pareciera que entender que nosotros los seres humanos no producimos nada bueno. De hecho, antes de llegar a la iglesia me pasó muchas veces esto. Tuve que enfrentar conflictos y antes de entrarme incluso a muñeca, yo prefería, no sé, darle la razón a la otra persona o hacer caso omiso. Pero dentro de la iglesia jamás he sentido ese sentimiento, aunque sí he tenido algunas decepciones de algunos hermanos. Siempre, conflictos. Sí, pero siempre veo en el conflicto al enemigo, hostigándolo o provocándolo a uno. Entonces, no he vivido la situación en el tal de que yo diga, no vuelvo más a la iglesia por culpa de este hermano. No, más bien he visto detrás del hermano o del conflicto al enemigo atacándonos mutuamente. Correcto. Y más bien buscar la manera de suavizar el asunto. Y muchas veces, y el conflicto que tuve con algunos hermanos fue en el celo, en el gozo, en la necesidad de trabajar para la iglesia. O sea, ni siquiera era un asunto personal, sino una interomisión entre cargos, más o menos. Entonces, pero sí, es muy importante desarmar el espíritu en cualquier momento. Claro que sí. Bueno, el versículo nos viene dando una clave muy importante, ¿no? Y es la forma como nosotros respondemos ante falsas acusaciones, ¿sí? Es normal que se presenten este tipo de cosas en la iglesia. A veces nosotros somos acusados falsamente, es decir,
la otra persona no tiene la razón. Sin embargo, a veces nosotros, cuando estamos seguros de que tenemos la razón, de que eso que nos está diciendo el hermano no es verdad, pues eso tiende a darnos como unas herramientas, como para a veces crecernos, es decir, no, como yo tengo la razón, entonces yo también tengo que tratar mal al hermano, ser fuerte, reprenderlo inmediatamente, ¿sí? Para quitarle los argumentos a esta persona o a este hermano. Pero la Biblia nos está enseñando algo muy interesante. Dice, si queremos evitar este tipo de situaciones, darle un buen manejo, nos enseña y nos dice, debemos dar una respuesta amable. La blanda respuesta, la respuesta suave, va a hacer que la otra persona, que posiblemente si venía con intenciones de pelear o de generar más tensión, pues eso va a hacer que la persona baje, ¿cierto? Su furor. En otras versiones dice pues que baja el furor, ¿sí? Entonces nos ayuda bastante y es una clave para poder manejar este tipo de situaciones. Bueno, entonces la lección nos viene hablando, ya adentrándonos un poquito más, nos viene hablando acerca de la vida en comunidad, ¿sí? Que trae, como decíamos inicialmente, puede traer diferencias, tensiones o disputas. Y nos habla allí de un malentendido, porque es una situación de un malentendido, algo que ellos pensaron que las otras personas o sus otros hermanos que estaban al otro lado del Jordán estaban haciendo algo equivocado, que estaban apartándose de Dios, que habían apostatado, en fin. Y allí nos advierte acerca del peligro de sacar conclusiones apresuradas de los demás, ¿sí? Ok. Eso es muy importante. Es muy común que suceda. Puede suceder con mala intención o con buena intención. Yo puedo fallar y estar equivocado, o puedo tener la razón y fallar aún con la razón. Eso fue más o menos lo que pasó aquí con esta historia que nos viene contando el libro de Josué 22, 9 al 20. Dice el relato que los 2 tribus y media que se quedaron antes del Jordán, ellos cumplieron con su deber, Josué los felicita, les dice que estuvo muy bien lo que hicieron, bueno, todo estuvo chévere, hubo despedida y todo. Y ellos se fueron para su tierra con mucho ganado, mucho dinero y muchas cosas que debían repartir con los que se habían quedado cuidando sus cosas allí antes del Jordán. Pero resulta que el relato dice que Israel, o sea, las 9 tribus y media, escucharon, dice la Escritura, escucharon que se hizo un altar y de una vez asumieron que habían caído en idolatría. Entonces el relato así a primera como que dice uno, pero ¿por qué tanto problema por un altar? Entonces resulta que Patriarcas y Profetas da una explicación muy interesante. Primero dice que esas 2 tribus y media siguieron siendo nómadas, aun cuando tenían tierra, ya ellos no querían establecerse tanto en ciudades porque eran ganaderos, les gustaba mucho la ganadería y no querían dejar eso, así que agarraron la parte más llana, con buen pasto. Mucho lo buena. Mucho lo buena. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos se quedaron de aquel lado y dice Patriarcas y Profetas que, no sé si creo que tengo la cita aquí a la mano. Dice que Josué y los líderes quedaron preocupados. Dice, mientras el ánimo de Josué, dice que Josué presenció su partida con corazón acongojado, la de las 2 tribus y media, pues sabía cuán fuertemente tentados se verían en su vida aislada y nómada a adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Mientras el ánimo de Josué y de los otros jefes estaba aún deprimido por presentimientos angustiosos, llegaron noticias extrañas. Chismes. Un chisme. Alguien dijo, ¡ah! No saben la de Willy. Dígame que hizo una iglesia. Allá lo vi trabajando el sábado por allá en una iglesia evangélica. Qué sé yo, de cualquier otra denominación. Inocente yo del tema. Y entonces dijeron, ya cayeron en la idolatría. Y entonces alguien mandó un WhatsApp diciendo, y eso que se las da de consagrado. Y otro replicó diciendo, mire el hermano tan consagrado y mire lo que anda haciendo. Calculo yo en la actualidad que sería como un teléfono roto.
Y llegó a oídos de Josué y lo puso más nervioso. Y a los líderes, muy nerviosos. Ahora, ¿cuál era el mandamiento en caso de que se cayera en idolatría? Cortar, Destrucción. cortar del Así pueblo. que ellos se prepararon para la guerra. Pero dice el texto más adelante de Patriarcas y Profetas que los más prudentes dijeron, ya va, enviemos una comisión y averigüemos realmente qué es lo que pasa. Los enviaron y vieron y les dijeron todos los que tenían que decirle con la fuerza, porque es que ellos habían pasado por una situación amarga, ¿verdad? La Madianita. Con la Madianita Con y Acán. Finés y todo aquello. Habían ya unos antecedentes, ¿no? Exacto. El prejuicio, Entonces tenían miedo de que volvieran a suceder cosas. Hubieran caído de una vez en idolatría. Entonces, dice un dicho por ahí que cuando a uno lo ha mordido una serpiente, después le tiene miedo a una lagartija. Ellos dijeron, nada, ya pecamos por ser blandos, lentos para condenar el pecado, y ahora estaban cayendo en el otro extremo. Era condenar y matar al pecador mientras pretendían quitar el pecado. Lo que me llama a mí la atención en la lección es que mandan a Finés, quien tenía cierta autoridad por lo que había hecho en el pasado, cortando de raíz la idolatría. Y claro, Dios le dio autoridad por verlo visto con ese celo de mantener puro el mensaje y las relaciones. Entonces, claro, al mandarle a Finés, le estaban diciendo a Aquí estas dos venimos tribus, con toda. venimos con toda. O sea, iban de una vez a raer esa situación de una vez por todas. No iban a dejar crecer la idolatría, ni mucho menos. Ahora, lo interesante aquí es que había buena intención, porque De parte y parte. el sacerdote Finés les dice a ellos, mire, si tanto es problema estar de este lado, estamos dispuestos a ser parte de nuestras tierras, del otro lado, para que se queden con nosotros. O sea que había buena intención. Se había escuchado un rumor, no se había verificado completamente, pero había buena intención. Ahí yo pienso que hubo un teléfono roto. Y al otro detalle, ya para terminar este pedacito, es que ellos habían hecho una réplica del altar que tenían las 9 tribus y media, el altar en Silo. Dice que era parecido, o sea, diríamos una réplica. Entonces, claro, dijeron, oye, entonces, ¿cómo así? ¿Van a orar allá o van a orar acá? ¿Por qué lo hicieron igual? Empezaron de una vez a sospechar lo malo. No debemos sospechar el mal de nadie, ¿no? Y menos cuando dentro de la iglesia muchos de nuestros hermanos tienen el celo por hacer las cosas bien, que no tengan todo el conocimiento, ok, perfecto, pero sí están con el celo de servir, de hacer la obra misionera. Y de pronto nosotros conocemos algo del hermano antes de llegar a la iglesia y de pronto empieza a pensarse mal, que es lo que estamos viendo en la lección y es lo que sucede en las comunidades. Lo más difícil es en vivir en comunidad. ¿Sí? Porque como hablamos al principio, todos somos diferentes y actuamos diferente. Así es, muy bien. Y en esta primera parte que nosotros estudiamos, pues nos habla también de la importancia de la unidad, ¿sí? Es importante y muy interesante la manera como Josué resalta el compromiso de ellos, ¿sí? Dice, ustedes se han comprometido, ustedes tienen un espíritu de servicio, se nota que ustedes realmente se han consagrado al Señor, ¿sí? Que están comprometidos y que realmente están buscando esa unidad, ¿sí? Porque como decíamos inicialmente, pues unidad en la diversidad, ¿no? Cada uno con diferentes maneras de pensar, pero aún en eso, lo que a nosotros realmente nos une, en este caso, pues es la palabra del Señor. Es una así dice Jehová. Porque si miramos dentro de las tantas, el abanico de opiniones, de pensamientos, y nosotros tratando de aterrizar este tema pues en la iglesia, ¿no? En lo que realmente nosotros vivimos cada sábado, cada día, pues aquí con los hermanos de la iglesia, se presentan muchas situaciones en la junta, hay actividades, programas en la iglesia y cada quien puede opinar y decir, no, es que a mí me parece que esto se puede hacer de tal manera o hagámoslo de esta otra porque es que esto es mejor, va a tener mejores resultados. Pero es allí donde debemos tener un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Orar, buscar al Señor y que Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos da la unidad, pues realmente nos puede ayudar a llegar
a ese consenso, ¿no? Y a ser unidos en un solo propósito en la misión. No, y algo que hay que traer a colación es que nuestra iglesia tiene unas doctrinas principales y unas creencias sobre las cuales debemos mantenernos. Ya cualquiera que se salga de eso, pues empieza a poner en duda la situación y puede ser en cierta forma disciplinado, en decirlo de alguna forma, ¿no? Y otra cosa es que no nos manda el Señor a sacrificar la verdad por la unidad. La unidad debe mantenerse, pero la verdad debe ir unida. No se puede sacrificar la una por sostener la Exacto. otra. Y eso fue lo que ellos intentaban hacer ahí, aun cuando se estaban pasando. Correcto, muy bien. Ahora, hermano Andersi, por favor, ilústrenos un poquito más en esa siguiente parte de acusaciones. Allí cuando miramos en el mismo capítulo 22, del versículo 9 al 20, acerca de las tribus que regresaron, y allí nos hace una pregunta. Dice, ¿qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Y hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Bueno, ya habíamos planteado un poco, las acusaciones era que habían hecho un altar para idolatría. Entonces ellos dijeron, no, o sea, ellos los dejaron hablar, escucharon, y aun cuando estaban siendo golpeados por el chisme, atacados, ellos no cometieron el error de enfrentarse con la razón, sino que los escucharon y les dijeron, no, mire, en realidad lo que pasa es que como estamos separados por el río, a nosotros nos preocupa que en el tiempo a futuro sus hijos le digan a los nuestros, no, ustedes están del otro lado del Jordán, ustedes no son israelitas. No hacen parte de... Ustedes no son parte de nosotros. Ni adoran a Jehová. Entonces, por eso hicimos un altar bastante parecido al de allá, para que tanto sus hijos como los nuestros vean, es el mismo, entonces somos los mismos. Y para corregir o para ampliar la corrección, ellos escribieron allí, dice la Escritura, unas palabras como aclarando, ¿no? Este altar es para recordar que nosotros, de este lado del Jordán, también somos israelitas como aquellos que están del lado de allá. Y con eso se aclaró completamente todo. No sé si más o menos ahí cubrimos la respuesta o tiene algo más. Claro que sí. Y otro punto interesante es, ya hablando geográficamente, lo que era lo que los dividía, ¿no? Los separaba el río Jordán, ¿cierto? Río, nada más. Había ahí como, ellos lo podían ver como una barrera, ¿sí? Sí. Asimismo, nosotros también dentro de la iglesia podemos tener ese tipo de situaciones que se pueden ver como una barrera, ¿no? Que nos permita o que muestre por lo menos que hay distinción. Hemos escuchado a veces que en alguna iglesia, que la iglesia está dividida en dos bandos, o sea, se reúnen, se congregan en el mismo lugar, se supone que van a adorar al mismo Dios, pero a veces se dividen en dos bandos, ¿no? Entonces, O hay eso es... competencia en la adoración, nosotros adoramos mejor que ustedes, o tenemos más plata que no sé qué, y cosas por el estilo. Empieza a suceder que no debe ser, ¿no? A propósito. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces en esa última parte, pues allí también nos hace otra pregunta. ¿A qué se refieren Jesús y Pablo cuando nos exhortan a no juzgar a los demás? Entonces hay versículos que nos muestran muy claramente, ¿no? Que no debemos juzgar, que debemos antes pensar para actuar y lanzar una acusación, ¿no? O juzgar a alguna persona. Es interesante que juzgar es algo como tan fácil. Es muy fácil, o sea, yo, por ejemplo, puede estar un sábado saliendo de un supermercado y salgo con una bolsa. Y usted me ve y ¿qué dice? El hombre estuve compras en sábado. Mire, ya está. Y llego y le digo al ministro, mire, Anderson estaba haciendo compras en sábado. Ya pasa la junta Y no lo vio. Entonces, por principio, a veces en la iglesia el hermano se acerca al líder y le dice, mire, qué tal y qué cual. Por principio el líder debe decir, ¿ya habló con la persona? Que es el método, ¿no? No. Entonces todavía no me lo cuente. Y ese es el método. ¿Sí? Cuando uno percibe a un hermano en una situación que no es correcta, lo primero que hay que hacer es ir en persona y aparte, ¿no? Es más, no ponerse a regar el cuento, sino preguntarle al hermano qué fue lo que pasó. Es tan grave
que el pecado principal de Satanás, el que le cerró chisme. la puerta en el cielo, fue el chisme. La palabra en Ezequiel Contrataciones. dice a causa de la multitud de tus contrataciones. contrataciones. Esa misma palabra aparece después en Levítico como chisme. La misma palabra aparece en el texto, dice, no andarás chismeando en la congregación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno juzga y lanza su opinión, su parecer y lo pone audible, es un campanazo ya dado. Es difícil recoger eso. Entonces, lo mejor es acercarnos, hablar, orar. Es más, yo siempre lo dije de esta manera, mire, si usted va a corregir a alguien, imagínese que es la persona que usted más ama en la vida, la que sea que sea. Para ir con calmita. Y imagínese que es esa persona la que está fallando. ¿Cómo corrige usted a la persona que usted más ama? Así, con furia, No. oye, viene con dolor, viene con lágrimas, Con viene tristeza. con ruego, con tristeza, viene después de haber orado mucho por esa persona. Es la manera, es como los hijos de Dios debemos ir a corregir. Yo nomás me acuerdo las palabras de Josué llamando a Acán. Yo como santanderiano le hubiera dado 3 cachetadas, pero él dice, hijo mío, ven, hablemos. cuéntame, no me lo esconda. Oye, con qué ternura, sabiendo lo que venía. ¿Para qué le iba a agregar más él? Eso es lo que nosotros debemos ser y hacer. ¿Cómo les parece a ustedes cómo se solucionó, cómo se solucionaría hoy los conflictos? ¿Cuán fácil o cuán rápido se solucionarían? Simplemente entrar en el diálogo. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál era la intención? ¿Sí? Pero no llegar con el prejuicio, porque muchas veces ese juicio se hace con prejuicio, con información falsa o lo que sea, y uno va de una vez airado a atacar a la persona, ¿no? Y es lo que sucedió en esta historia, es sencilla en ese sentido. Finés y su combo llegó airados y dispuestos a romper, a raer a estas tribus en caso de que fueran de verdad idólatras, ¿no? Incluso digamos que no airados, digamos que celosos. Celosos, eso. Porque ellos venían celosos de cuidar al Convencidos de hacerlo Señor. correcto. Mire, ahí llega rápido don Pablo, ¿no? Sí, sí, Pablo, Saulo, Sí, Saulo. sí. Él era completamente convencido que perseguir a esa ralé de cristianos era correcto, que estaban cuidando la iglesia. Le estaba haciendo un favor a Dios. Exacto. Estaba ayudando a Dios, sí. Entonces no puede ser que mientras yo quiera hacerle un favor a Dios, supuestamente, esté matando a sus Sí, hijos. sí, O sí, sea, sí. hay que tener una gran prudencia con respecto de eso. Pero me gusta mucho cómo la historia termina, ¿no? Termina los agredidos respirando profundo, tranquilo, diciendo, bueno, sí, discúlpeme, la embarramos, pero vamos a escribir una palabrita aquí para que quede claro, pero no es para eso, no es para eso, es por esta otra razón, dígame qué hacemos Y a para mí, ¿sabe qué es corregir. lo que me gusta de los acusados? Que se quedaron calladitos, juiciositos, escuchando todo lo que venían a decirle, pero con una tranquilidad y una serenidad abrumadora. No sé si nosotros seríamos capaces de que así sea de forma justa o injusta nos estén atacando, tendríamos tanta serenidad como ellos. Mire, aquí hubo algo muy importante, y es que ellos que estuvieron dispuestos a escuchar las acusaciones y entregaron sus argumentos, igualmente válidos, porque estaban tranquilos, ellos no estaban yendo en contra de Jehová, ni estaban negando a Jehová, ni estaban atacando a ninguna tribu, simplemente estaban asegurando hacia el futuro que tanto ellos como los que se quedaban de este lado del Jordán estuvieran convencidos de que hacían parte del mismo grupo. Entonces, eso es lo que más me gusta, la calma con que asumieron y que literalmente previnieron una guerra civil. Porque era destrucción total lo que Total. les esperaba. Ahora, qué bonito que cuando eso termina, se fueron contentos, Y felices. alegres, no, somos uno solo. No solo la unidad. Como dijo Jesús, que sean Uno, Padre, ellos en mí, como tú y yo somos uno. Es difícil ser uno, como Cristo lo pidió, si no amamos profundamente. Cuando a mí me duele el estómago al ver una situación que John está pasando, que Willy está pasando,
cuando yo no puedo comer tranquilo porque veo la angustia que él tiene, todavía no amo lo suficiente. Y cuando amo lo suficiente puedo corregir. Pero ese amor es lo único que puede hacer cambiar a las personas. A mí de niño me enseñaron, la gente no cambia. Si algo puede hacer cambiar a un adulto, es el amor. Si con amor no cambia, ya no cambia. Es verdad. Sí, hemos escuchado y yo también pues he leído esa frase, ¿no? Ese pensamiento, el amor engendra amor, ¿cierto? El amor genera amor. Si yo soy paciente, es interesante porque nosotros no hay algo, cómo medir la espiritualidad de alguien, ¿cierto? Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceremos. Una persona, podemos hablar mucho y dar argumentos en que somos cristianos, en que yo me consagro a Dios, pero se ve en los frutos, en cómo realmente yo respondo ante las críticas, ante las acusaciones, etcétera, si lo hago con un espíritu de mansedumbre. Ese es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta, hermanos, que ya nos quedan menos de 5 minutos, pues vamos a tratar de ir como al punto principal, ¿sí? Que es la manera como ellos respondieron, ¿sí? La respuesta y la forma como ellos dieron el manejo a esa situación, como aunque ya hemos hablado un poquito de eso. No sé si valdría la pena, creo que sí, leer algunos de los versículos del 21 al 29. No sé si el Claro, hermano pues, William o el hermano Pues Andersen. yo tengo aquí los párrafos que están en el día viernes que Ok. me parecieron muy importantes. El segundo y el último dice, aun cuando se les acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener karma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan malo, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él, tan seguramente como sacó a la luz la culpa de Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. Hermanos, aquí hay un consejo enorme. Cada vez que tengamos un conflicto, no solo entre hermanos de la iglesia, en la familia o con cualquier otra persona, si vamos convencidos y pidiéndole al Señor que ponga en nuestras mentes esas palabras que hay en gracia en la otra persona y baje el furor, sería la forma correcta de resolver cualquier conflicto con cualquier persona en cualquier lugar. Correcto. Además, fíjate que Dios desea que lo hagamos a su manera, porque cuando solucionamos los conflictos a la manera de Dios, no hay daño colateral. Exacto, no hay daño, esa es la palabra, no hay daño colateral. El Señor se encarga de que todo quede bien sano. En la nueva versión, me gustaría uno de los textos que teníamos allí, no sé si tiene allí uno preparado, con respecto de la solución de los conflictos, pero sí es importante que nosotros tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando nos consideran equivocados. Claro que sí, esa es la regla de oro, ¿no? En Mateo 7:12. Y yo pienso que nosotros en la iglesia podríamos evitar muchas situaciones dolorosas, lamentables, ¿cierto? Si nos consagráramos realmente a Dios y tuviésemos ese espíritu de mansedumbre. Y una de las lecciones importantes que me dejó a mí toda esta lección es el tema de pensar antes de actuar, ¿sí? O antes de decir algo. Y yo, por ejemplo, que estoy en el colegio, que estamos allí en el ambiente escolar con los muchachos, y el colegio pues ha planteado una estrategia muy interesante y es la estrategia del semáforo, ¿sí? Entonces, está allí, primero para, piensa y actúa, ¿sí? Muchas situaciones se pueden evitar si realmente ponemos eso en práctica, ¿no? Hacer un pare. Generalmente y en nuestra naturaleza humana somos acelerados, somos impetuosos, queremos siempre, nos cuesta, como nos enseñaba la Biblia, tener a los demás por un concepto encima de nosotros mismos. Eso nos cuesta bastante porque es que no, ¿cómo así que el otro va a estar encima? Va a tener la razón. Exacto, él va a tener la razón, no es posible. Pero nos enseña entonces, bueno, primero, pare, baje un poquito el ritmo que lleva, piense, analice la situación antes de hablar, antes de decir algo, y entonces sí, actuemos con un espíritu cristiano de humildad y así nos evitaremos muchas situaciones y problemas dentro de la iglesia. Okay, no, hay mucho más para hablar, sí. Pero el tiempo se fue.
Entonces, 21 segundos. podemos encomendarnos. Pastor, diríjanos en la oración. Claro que sí. Vamos entonces para finalizar. Les invitamos también allí, hermanos, desde sus hogares, para que terminemos esta lección pidiendo la bendición de Dios. Gracias, Dios, por enseñarnos a pensar antes de actuar. Ayúdanos a tener un espíritu de mansedumbre para responder ante las críticas y acusaciones. Y poder, Señor, vivir en armonía, poder vivir en unidad como comunidad, como tu pueblo. Gracias por tu bendición. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.